el comienzo del fin, una traición inesperada. Ella pensó que él había destruido su vida con una sonrisa cruel. 3 años después, fue él quien se arrodilló, mirando a las hijas que llevaban sus mismos ojos. Alejandro Torres era el tipo de hombre que controlaba una habitación entera con el peso de su sola presencia. Apenas con 32 años, ya había construido un imperio, uno que aplastaba a sus rivales sin que él tuviera que mover un dedo. Sus trajes eran a medida, sus palabras afiladas, su mirada más fría que el cristal en invierno. Las mujeres lo adoraban, los hombres lo envidiaban y sus empleados le temían. A él le gustaba que fuera así, porque el miedo y la admiración eran herramientas de control. Para Alejandro, el control lo era todo. El control era la única moneda que nunca perdía su valor. Cuando Gabriela le dijo que estaba embarazada, fue en su oficina de penthouse con vistas al horizonte de Madrid. Ella se encontraba temblando, aferrada a un coraje que apenas la mantenía en pie. Durante días había ensayado sus palabras, imaginando una docena de posibles reacciones: sorpresa, negación, quizás incluso alegría. Pero cuando su confesión salió de sus labios, todo lo que vio fue la curva de su boca, retorciéndose en una sonrisa burlona. Él se recostó en su silla de cuero, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza, como un rey escuchando a un bufón de la corte. Sus ojos, esos penetrantes ojos azules que una vez la habían hecho sentir segura, ahora la cortaban como cuchillas. «Llora todo lo que quieras», dijo, su tono impregnado de burla, como si ella hubiera hablado de algo tan insignificante como un zapato roto. «Pero no pienses ni por un segundo que esto cambia algo». Su voz resonó a través de las paredes de cristal y acero, magnificando su vergüenza. No era solo un rechazo, era un desprecio, como si ella fuera un problema que debía resolverse y luego olvidarse. Gabriela sintió su garganta arder como si hubiera tragado fuego. Este no era el hombre que ella creía amar, no el hombre que ella pensó que estaría a su lado. Él tenía dinero, poder, el mundo al alcance de sus manos, pero ni una pizca de calidez para ella o para la vida que crecía dentro de ella. Intentó hablar, pero su voz falló, rompiéndose bajo el peso de su indiferencia. Las lágrimas nublaron su visión, y por un momento las luces de la ciudad afuera parecieron estrellas fugaces. Alejandro se dio la vuelta, ya buscando su teléfono, ya pensando en el siguiente trato, en la siguiente conquista. En su mente, sus palabras eran una interrupción, una distracción del ritmo de su imperio. Él pensó que el problema desaparecería tan rápido como había aparecido. Pensó que ella desaparecería. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de Gabriela? Compartan sus ideas en los comentarios. ¿Creían que Alejandro actuaría de esta manera? Él no vio cómo su sonrisa descuidada abriría una herida tan profunda que ni el tiempo ni el éxito podrían curarla. Gabriela salió de la oficina sin mirar atrás, su pecho hueco y pesado a la vez. Cada paso era una declaración, silenciosa pero feroz. Ella no rogaría, no permitiría que su hijo o hija creciera a la sombra de un hombre que se reía del amor. Afuera, el aire nocturno cortó su rostro, limpiando la última de sus lágrimas. Se llevó la mano al estómago y le susurró al pequeño corazón que latía dentro, prometiendo protección, prometiendo un futuro. Ella no tenía riqueza, ni imperio, ni un rascacielos construido de cristal y ambición, pero tenía algo más fuerte. Tenía determinación. Dentro de su oficina, Alejandro Torres se sentó en silencio por un momento después de que ella se fue.
Pensó que la conversación había terminado, cerrada como uno de sus contratos. Pero mientras miraba las luces de la ciudad brillando debajo de él, una extraña inquietud se deslizó en su pecho. La apartó, negándose a nombrarla. Todavía no sabía que esa única noche marcaría el comienzo de su ruina. No olviden suscribirse al canal para no perderse el resto de esta emocionante historia. ¿Creen que Alejandro se arrepentirá de lo que hizo? La casa que Gabriela encontró para sí misma y sus hijas estaba lejos de ser perfecta, pero era suya, y solo eso la convertía en un castillo. Se encontraba en el límite de un pueblo tranquilo, un edificio de 2 pisos con la pintura descascarada y un techo caído. Pero más allá de sus defectos, había una terraza que se abría a una vista de colinas ondulantes. Esa terraza se convirtió en su santuario, el lugar donde la risa podía ahogar el silencio de sus noches y donde los pasos de sus hijas resonaban como música. Cuando Lucía y Valeria cumplieron 3 años, su presencia llenó cada rincón de la casa de vida. Eran idénticas en tantos aspectos: cabello castaño que atrapaba la luz del sol, hoyuelos en las mejillas cuando se reían y esos penetrantes ojos azules que parecían demasiado brillantes para este mundo. Sin embargo, cada niña tenía su propia alma. Lucía era la atrevida, trepando a la barandilla de la terraza y extendiendo sus brazos hacia el cielo, como si pudiera tocar las nubes. Valeria era más dulce, a menudo arrastrando su libro favorito afuera y pidiéndole a su madre que le leyera bajo el resplandor de la tarde. Sus voces se mezclaban como una melodía, extendiéndose por el vecindario y empapando el corazón de Gabriela, hasta que pensó que podría estallar de la simple alegría de verlas vivir. La terraza en sí estaba desgastada, la madera agrietada en algunos lugares, pero para las niñas era un reino. Un día la transformaban en un barco pirata, al siguiente en un castillo sitiado, y en raras tardes, en un escenario donde bailaban torpemente con música que solo ellas podían oír. Gabriela se sentaba con una taza de té ya frío, con la mirada fija en ellas, y por esos momentos el peso del pasado se levantaba. Ella no veía lo que había perdido, sino lo que le había sido dado. En su risa encontraba una razón para seguir, y en sus brazos, cuando se estrellaban contra sus piernas pidiendo abrazos, encontraba una fuerza que nunca supo que poseía. Su propio reflejo, cuando lo veía en el cristal de la puerta de la terraza, a veces la sorprendía. Los años habían esculpido líneas de cansancio en su rostro, pero también había resiliencia. El marrón de sus ojos ya no tenía la misma inocencia que una vez tuvo, pero todavía había fuego allí. Se había prometido a sí misma que la sonrisa burlona de Alejandro Torres no definiría su vida. Ella criaría a sus hijas no con amargura, sino con esperanza. Sin embargo, la esperanza era frágil, y Gabriela lo sabía. Había noches en las que metía a las niñas en la cama y se desplomaba sola en la terraza, mirando las colinas que se extendían sin fin. En esos momentos casi podía sentirlo allí, el fantasma de Alejandro, acechándola como una sombra proyectada por la luz de la luna. Se preguntaba si él pensaba en ella, si alguna vez se arrepentía. Luego se recordaba a sí misma que el arrepentimiento no construiría un futuro. Eran sus manos, con ampollas y fuertes, las que construían el mundo que sus hijas conocían. ¿Qué creen que pasará cuando Alejandro descubra la verdad? Déjenme sus predicciones. En una de esas tardes, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo con rayas de naranja y morado, Gabriela se sentó con ambas niñas en su regazo. Valeria acariciaba el dobladillo desgastado del suéter de Gabriela, mientras Lucía señalaba emocionada las formas que hacían las nubes. Gabriela se rió, un sonido que no esperaba que volviera a su vida,
y besó la parte superior de sus cabezas. Les susurró promesas en el cabello, promesas de seguridad, de amor, de un futuro donde nunca dudarían de que eran deseadas. Lo que Gabriela no vio fue la figura al borde de la calle de abajo. Alejandro Torres se paró junto a su elegante coche negro, sus zapatos lustrados hundiéndose ligeramente en la grava. Había venido sin saber por qué, impulsado por una inquietud que ya no podía suprimir. Miró hacia la terraza y vio a las 3 figuras envueltas en una escena tan pura que le apretó la garganta. Por primera vez en años, sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque rápidamente las parpadeó para disimularlas. Se dijo a sí mismo que solo tenía curiosidad, que solo estaba comprobando. Pero en verdad, sintió que algo se rompía dentro de él, una grieta que ninguna cantidad de riqueza o poder podía sellar. No se acercó. No esa noche. Se quedó el tiempo suficiente para memorizar el sonido de su risa, el tiempo suficiente para ver cómo sus hijas, aunque todavía no podía obligarse a llamarlas suyas, se inclinaban hacia la calidez del abrazo de una madre. Luego se fue en silencio, tragado de nuevo por las luces de la ciudad, llevando consigo una imagen que nunca podría olvidar. No olviden darle a me gusta si les está gustando la historia y suscríbanse para ver la siguiente parte. Alejandro Torres vivía en un penthouse que tocaba el cielo, con paredes de cristal que se extendían sobre la ciudad como una sala del trono construida de acero. Desde afuera, su vida seguía inmaculada. El imperio todavía era suyo. Los tratos aún se doblegaban a su voluntad, y su nombre todavía era un comando en cada sala de juntas a la que entraba. Sin embargo, detrás de la superficie pulida, el silencio se arrastraba por sus noches. Se dijo a sí mismo que había elegido esta vida, que había sacrificado el sentimiento por el poder. Pero cuando el ruido del día se desvanecía y la ciudad de abajo se tranquilizaba, no encontraba descanso. Su sueño, cuando llegaba, era roto y cruel. Noche tras noche veía la misma visión. Al principio era solo el rostro de Gabriela, sus ojos marrones llenos de traición y dolor mientras salía de su oficina, su figura disolviéndose en el desenfoque de las luces de la ciudad. Pero con el tiempo las visiones cambiaron. En la oscuridad de sus sueños, 2 pequeñas figuras comenzaron a aparecer. Al principio eran sombras al borde de su vista, luego risas tan débiles que sonaban como el viento. Lentamente las formas se volvieron más claras, hasta que ya no pudo negar lo que estaba viendo. 2 niñas pequeñas, con el cabello del mismo tono que el de Gabriela, con ojos sorprendentemente brillantes y azules, sus propios ojos, mirándolo fijamente. Se despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo, con el sonido de la risa de los niños resonando en su cabeza. Se dijo a sí mismo que era solo imaginación, solo la culpa retorciendo su mente. Pero cuanto más trataba de descartarlo, más fuerte se hacía. A veces, en medio del día, durante una reunión con inversores, se sorprendía a sí mismo divagando, viendo destellos de ojos azules donde no había ninguno, oyendo ecos débiles de voces que no pertenecían a su sala de juntas. Apretó la mandíbula, se agarró al borde de la mesa y se obligó a volver al papel de CEO intocable. Pero por dentro, las grietas se estaban extendiendo. Alejandro siempre se había enorgullecido del control. Control sobre los números, control sobre los mercados, control sobre las personas. Sin embargo, aquí había algo que no podía dominar. Su imperio se sentía hueco. ¿Creen que Alejandro puede cambiar? ¿O la arrogancia es algo que nunca se puede curar? Comenten sus pensamientos y suscríbanse. Organizó banquetes y fiestas en su penthouse, rodeado de extraños pulidos,
pero cada brindis, cada sonrisa, parecía un cristal a punto de romperse. Cuanto más se rodeaba de exceso, más aguda era la sensación de vacío. Cuando se miraba en los espejos, ya no veía poder reflejado. Veía soledad, un hombre que había cambiado la calidez por la riqueza y se había quedado con habitaciones llenas de... Una noche, después de una larga velada de contratos y conversaciones vacías, se paró en la ventana con un vaso de whisky intacto en la mano. La ciudad se extendía ante él, infinita, brillante, viva. Sin embargo, se sentía más pequeño que nunca, como un niño perdido en un laberinto que él mismo había construido. Y entonces, en el cristal de la ventana, lo vio de nuevo. Dos pequeños reflejos junto al suyo, un par de ojos azules que lo miraban fijamente, no con admiración, no con miedo, sino con inocencia. Se le cayó el vaso. El whisky se extendió por el suelo de mármol. El sonido del cristal al romperse resonó en el apartamento. Presionó las palmas de las manos contra el cristal frío y susurró al aire nocturno palabras que nunca admitiría a la luz del día. ¿Son mías? La pregunta se quedó mucho tiempo después de que el eco muriera, sin respuesta e implacable. Podía enterrarse en el trabajo, en los tratos, en los placeres fugaces, pero las visiones lo seguían. Cada noche regresaban, más nítidas, más brillantes, más insistentes. Todavía no sabía dónde vivía Gabriela. No sabía de las vidas que ella había construido sin él. Pero en algún lugar muy dentro, ya no dudaba de que los rostros que lo acechaban eran reales. En algún lugar más allá de las luces de la ciudad, estaban sus hijas, carne de su carne, creciendo sin él. Y aunque luchó contra el pensamiento con toda la arrogancia que le quedaba, una semilla de miedo comenzó a echar raíces. El miedo de que cuando finalmente las buscara, podría ser demasiado tarde. La noche de la verdad. Gabriela nunca pensó que el peligro le llegaría de una manera tan repentina y violenta. La vida en el pequeño pueblo había sido tranquila, modesta, casi invisible, que era exactamente como ella la quería. Pero cuando una vez amaste a un hombre como Alejandro Torres, la invisibilidad era una ilusión. Su mundo estaba construido sobre el poder, y en ese mundo los enemigos llegaban en las sombras. Ella descubrió esta verdad una noche de tormenta, cuando el viento aullaba sobre las colinas y sus hijas ya estaban dormidas en sus camas. Al principio, pensó que el crepitar afuera era la tormenta misma, ramas rompiéndose contra las paredes. Luego vino el olor acre del humo, agudo y sofocante, que se colaba por los huecos debajo de las puertas. Cuando abrió la puerta principal, las llamas lamían el costado de la casa. El pánico se apoderó de su cuerpo, pero forzó su respiración para mantenerse firme por el bien de las niñas. Se apresuró a la habitación de ellas, recogiéndolas a ambas en sus brazos, incluso mientras lloraban por el ardor del humo. El fuego se extendía más rápido de lo que podía pensar, devorando la vieja madera de la casa, llenando el pasillo con un calor asfixiante. La mente de Gabriela corrió. La terraza. Si pudiera llegar a ella, tal vez podría salir por la parte de atrás. Cargó a las niñas, sus pequeños brazos aferrados a su cuello, y se abrió camino a través del espeso humo, tosiendo y casi ciega. Para cuando llegó a las puertas de la terraza, el fuego rugía como una bestia viva detrás de ella. La barandilla de la terraza temblaba con el peso del calor, y el aire era lo suficientemente caliente como para ampollar su piel.
Trató de proteger a Lucía y Valeria con su cuerpo, susurrándoles que todo iba a estar bien, aunque ya no estaba segura de creerlo. Entonces, por encima del rugido de las llamas, otro sonido la atravesó. El gruñido profundo de un motor y el golpe fuerte de la puerta de un coche. Pensó que estaba alucinando, pero luego, a través de la neblina y las chispas, lo vio. Alejandro Torres apareció como un fantasma arrastrado desde su pasado, sus ropas a medida ya marcadas por el humo y las cenizas. Sus ojos, una vez fríos y calculadores, estaban salvajes de urgencia. Gritó su nombre con una desesperación que nunca antes había escuchado en su voz. Ella se congeló, dividida entre la furia y la incredulidad, pero sus palabras la arrasaron. «Gabriela, sujeta fuerte a las niñas, voy a por ustedes». Se movió sin dudar, abriéndose paso a través del humo, ignorando las llamas que se le aferraban, como si nada importara, excepto llegar a ella. En ese momento, Gabriela vio algo en él que nunca antes había visto. No arrogancia, no burla, sino miedo. Miedo de que pudiera perder lo que una vez había tirado tan descuidadamente. Sus ojos se fijaron en las niñas que se aferraban a ella, y por primera vez creyó que él entendía quiénes eran. Sus ojos azules, anchos y húmedos por las lágrimas, reflejaban los mismos ojos que lo miraban desde los rostros de Lucía y Valeria. La sierra. La estructura gimió mientras el fuego la consumía. Llovían chispas y una viga se agrietó, amenazando con caer. Gabriela se tambaleó, agarrando a las niñas, pero su fuerza estaba disminuyendo. Alejandro la alcanzó justo cuando sus rodillas amenazaban con ceder. Rodeó a Gabriela con un brazo y con el otro atrajo a Lucía y Valeria contra él, sosteniéndolas a todas como si pudiera protegerlas con su propio cuerpo. Gritó por encima del rugido de la madera que se derrumbaba, prometiendo que las sacaría. En algún lugar profundo, Gabriela quería luchar contra él, gritar que no tenía derecho, pero el fuego no dejaba espacio para discusiones. El hombre que una vez se había burlado de su dolor, ahora la arrastraba a través del infierno, cubriendo a las niñas con su chaqueta, recibiendo los golpes de los escombros que caían sobre sus hombros. Tropezaron juntos a través de la neblina asfixiante, hasta que finalmente el aire nocturno los invadió, fresco y húmedo por la lluvia, llenando sus pulmones de salvación. Alejandro se desplomó de rodillas en la hierba, sosteniendo a las niñas mientras sollozaban en su pecho, su rostro manchado de ceniza y lágrimas. Gabriela cayó a su lado, temblando, incapaz de distinguir dónde terminaba su furia y comenzaba su gratitud. Todavía quería odiarlo, recordar la crueldad de sus palabras, pero todo lo que podía ver era la forma en que se había lanzado al fuego sin dudar. Por primera vez desde el día en que salió de su oficina, no vio a un hombre de acero y dinero. Vio a un padre, destrozado y desesperado, dispuesto a quemarse para mantener a sus hijas respirando. El primer amanecer. Comenta abajo qué crees que pasará ahora. ¿Crees que Gabriela lo perdonará? Tu opinión es importante. El hospital olía a antiséptico y a ropa mojada por la lluvia, una mezcla que se aferraba a la piel de Gabriela mientras se sentaba en la sala de espera, con sus hijas envueltas en mantas a su lado. Sus rostros estaban manchados por el llanto, sus pequeños cuerpos temblando no solo por el frío, sino por el recuerdo de las llamas que devoraban el mundo que conocían. Las enfermeras se movían en silencio, susurrando instrucciones, llevando bandejas de suministros y tomando signos vitales. Pero para Gabriela, todo el edificio parecía desvanecerse en el fondo. Todo lo que podía oír
era el ritmo superficial de la respiración de Lucía contra su pecho y los suaves hipos de Valeria mientras se aferraba a la manga de Gabriela. Se repetía una y otra vez que ahora estaban a salvo, que las niñas estaban vivas y ilesas, pero la seguridad se sentía frágil, como la llama de una vela en el viento. Y luego estaba la sombra, que no podía sacudirse, la imagen de Alejandro irrumpiendo a través del fuego, como si no hubiera sido nada. El hombre a quien una vez temió por su crueldad, el hombre que había jurado mantener alejado de su vida, la había arrastrado a ella y a las niñas con sus propias manos. Esa verdad presionaba contra sus costillas, confusa, insoportable e imposible de ignorar. Horas más tarde, cuando las niñas finalmente se durmieron en la cama del hospital, acurrucadas juntas como imágenes reflejadas, Gabriela se deslizó hacia el pasillo para respirar. Se apoyó contra la pared, con los ojos cerrados, tratando de liberar la tormenta dentro de su pecho. Fue entonces cuando escuchó pasos, pesados y desiguales. Volvió la cabeza y lo vio. Alejandro no se parecía en nada al hombre que ella había conocido. Su chaqueta del traje había desaparecido. Su camisa estaba quemada y rasgada. Sus brazos vendados, donde la piel se había ampollado. Su rostro, generalmente tan pulido, estaba surcado por hematomas y ceniza que nadie aún había limpiado. Se movía como si cada respiración le doliera, pero sus ojos la buscaron de inmediato, desesperados, crudos, casi suplicantes. Gabriela sintió que se le apretaba la garganta al verlo. Quiso apartar la mirada, pero no pudo. «Pensé que te había perdido», dijo él, su voz ronca, despojada de su habitual autoridad. No quedaba arrogancia, no había distancia, solo algo roto y tembloroso. Se quedó a unos pocos metros, como si tuviera miedo de acercarse sin su permiso. «Gabriela, cometí el peor error de mi vida. Pensé que el dinero era suficiente. Pensé que podía construir un mundo tan fuerte que nunca necesitaría a nadie. Pero cuando te vi en ese fuego, cuando vi a nuestras niñas... Sí, sé que son mías. Me di cuenta de que he estado viviendo en el vacío todos estos años». Gabriela apretó su espalda contra la pared, con las manos apretadas. «No», susurró ella, pero no era la orden que quería que fuera. Su voz flaqueó, traicionándola. Quería gritarle, recordarle la noche en que se burló de sus lágrimas, obligarlo a sentir los años de abandono. Sin embargo, al mismo tiempo, el sonido de su confesión agitó algo dentro de ella que había tratado de enterrar. Alejandro se detuvo, sus pasos vacilando como si su silencio la cortara más profundo que las palabras. Se sentó en la silla frente a ella, haciendo una mueca de dolor. Apoyó las manos en las rodillas, mirando al suelo. «Las veo en mis sueños todas las noches», admitió en voz baja. «Veo sus ojos, los mismos que los míos. No puedo escapar de ello, y ya no quiero. No merezco el perdón, pero te juro, Gabriela, que nunca me iré de nuevo. Si me odias, está bien. Pero déjame ser su padre. Déjame intentar ser un hombre que puede protegerlas, no el monstruo que se río de ti». A Gabriela le ardían los ojos con lágrimas que se negaba a dejar caer. Durante años había vivido alimentada por la ira y la determinación, construyendo una vida por su cuenta para que sus hijas nunca se sintieran no deseadas. Y sin embargo, aquí estaba él, destrozado, rogando no por su amor, sino por un lugar en la vida de las niñas que llevaban su sangre. Quiso decirle que era demasiado tarde, que no tenía lugar allí, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. A través del cristal de la habitación detrás de ellos, pudo ver a Lucía y Valeria durmiendo, sus pequeños rostros pacíficos,
Se merecían respuestas, y tal vez, pensó con amargura, también se merecían a su padre. Alejandro levantó la vista por fin, con los ojos brillando con lágrimas que ya no intentaba ocultar. Estaba ciego, dijo. Y ahora veo. No me dejes fuera para siempre, Gabriela, no sin darme la oportunidad de demostrar que puedo ser diferente. Por un largo momento ella no dijo nada, atrapada entre las cicatrices de su pasado y la frágil posibilidad de un cambio. El silencio se estiró, lleno del zumbido de las luces fluorescentes y el suave pitido de los monitores distantes. Finalmente, susurró: «No será fácil, no confío en ti, y no sé si lo haré de nuevo». Él asintió, tragando con dificultad, como si incluso su cruda verdad fuera más de lo que merecía. «Entonces me lo ganaré, cueste lo que cueste». Gabriela se dio la vuelta, secándose los ojos antes de que las lágrimas pudieran caer. Odiaba que una parte de ella todavía sintiera dolor por sus palabras. Odiaba que su corazón no estuviera tan endurecido como deseaba. Pero cuando miró de nuevo a sus hijas a través de la ventana, supo que la vida ya había cambiado. El hombre que había jurado que se había ido de sus vidas para siempre estaba aquí de nuevo, y nada volvería a ser lo mismo. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Gabriela? ¿Le darías una segunda oportunidad? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Reconstrucción. Gabriela llevaba el peso de las noches de insomnio, como si estuvieran cosidas a su propia piel. Después del incendio, la vida no volvió a la tranquila rutina que ella había construido. El hospital se convirtió en un hogar temporal, sus paredes zumbando con los sonidos de las máquinas y los pasos apresurados. Y en ese lugar de extraña seguridad, su corazón luchaba con una tormenta que no podía contener. Alejandro venía todos los días, nunca pidiendo permiso, nunca exigiendo perdón, solo apareciendo con los brazos vendados y los ojos cansados, sentado en silencio o hablando en voz baja a las niñas, como si el acto en sí mismo fuera un frágil regalo que no podía permitirse perder. Lucía y Valeria no habían conocido a su padre antes del incendio. Sin embargo, la inocencia de los niños les permitió aceptarlo con facilidad. Hacían preguntas que perforaban las defensas de Gabriela, preguntas que la dejaban mirándolas con un dolor indefenso en el pecho. Una tarde, mientras el crepúsculo se filtraba a través de las persianas y teñía la habitación en tonos dorados, Lucía volvió sus grandes ojos azules hacia su madre y susurró: «Mamá, ¿él es nuestro papá?» La simplicidad de la pregunta le robó el aire a Gabriela. No pudo responder, no porque no supiera, sino porque la verdad tenía demasiado peso. Entonces miró a Alejandro, a la forma en que su expresión se congeló, como si él también estuviera conteniendo la respiración, esperando su juicio. Gabriela quería proteger a sus hijas del dolor que ella había conocido, protegerlas del recuerdo de un hombre que una vez se rió de sus lágrimas. Sin embargo, no pudo negar el vínculo que ya se estaba formando. Valeria había comenzado a buscar la mano de Alejandro sin dudar, y Lucía se apoyaba en su brazo cuando se cansaba, como si sus cuerpos supieran lo que a sus mentes no se les había dicho. Verlas le hizo doler el corazón a Gabriela con anhelo y resentimiento. Quería gritarle, exigirle por qué no había estado allí desde el principio, por qué se había visto obligada a cargar con todas las cargas sola, por qué su orgullo había sido más importante que la familia que había abandonado. Pero cuando abrió la boca, las palabras murieron ante la vista de sus manos temblorosas mientras les leía a las niñas, su voz quebrándose no por el humo, sino por la emoción. «Naya».
Dale a me gusta si te está gustando esta historia y suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Por la noche, cuando las niñas finalmente se dormían, Gabriela se sentaba despierta en la oscuridad, escuchando el ritmo constante de su respiración. Pensaba en los años que habían pasado, años que había construido en torno al desafío, diciéndose a sí misma que no lo necesitaba. Había trabajado, rascado y sangrado para darles a las niñas un hogar, y en ese sacrificio había forjado su fuerza. Y sin embargo, ahora él estaba aquí, destrozado y diferente, hablando no como un hombre que tenía el mundo en sus manos, sino como alguien que estaba aterrorizado de perderlo. Se odiaba a sí misma por notar el cambio. Odiaba que sus ojos, una vez tan fríos, ahora reflejaran algo dolorosamente humano. Alejandro no la presionó. Simplemente se sentaba cerca de las niñas, les leía cuentos, respondía a sus interminables preguntas y se reía de una manera que Gabriela nunca antes había escuchado. Les hablaba de estrellas y océanos, de ciudades que brillaban como joyas por la noche, y aunque su voz tenía la misma autoridad que una vez había usado para comandar corporaciones enteras, ahora se suavizaba con asombro. Gabriela se paró en la puerta una tarde, observándolo mientras Lucía tiraba de su manga y Valeria se subía a su regazo, y algo dentro de ella se rompió. No fue el perdón, todavía no, sino un reconocimiento de lo que sus hijas ya veían, que este hombre, por muy imperfecto que fuera, era de ellas. Su ira permanecía pesada y afilada, pero ya no vivía sola. Debajo de ella se agitaba un recuerdo del amor que una vez había sentido por él, un amor que había jurado muerto. La asustaba sentir su sombra agitándose de nuevo, saber que una parte de ella anhelaba la calidez de lo que podría haber sido. Se dijo a sí misma que era solo debilidad, que debía mantenerse fuerte por las niñas, que la confianza era un puente quemado a cenizas. Pero a altas horas de la noche, cuando los pasillos del hospital quedaban en silencio, se admitía a sí misma en susurros que nunca diría en voz alta, que su corazón aún no había decidido si seguir odiando o comenzar a esperar de nuevo. Alejandro, por su parte, parecía sentir su batalla. No intentó ganársela con grandes gestos. Simplemente se quedó, día tras día, como si el simple acto de no irse fuera su confesión. Y Gabriela, dividida entre la furia y una dolorosa dulzura, se dio cuenta de que la lucha más difícil a la que se enfrentaba no era contra él, sino contra su propio corazón, que se negaba a soltar la posibilidad de que las personas pudieran cambiar, incluso el hombre que una vez la había destrozado por completo. Una nueva vida. Alejandro nunca había conocido el peso de la vida ordinaria. Durante años, su mundo había sido salas de juntas, llenas de mesas pulidas, vuelos en jets privados, donde copas de champán tintineaban sobre contratos, y noches en áticos que dominaban ciudades enteras. La vida ordinaria era algo que otros hombres vivían mientras él construía imperios. Pero después del incendio, algo dentro de él cambió, y se dio cuenta de que su poder no significaba nada en los espacios tranquilos donde sus hijas reían. Tomó una decisión que incluso a él lo sorprendió. Se alejó. Vendió una parte de sus activos, renunció a puestos en juntas directivas que una vez habían definido su identidad, y sorprendió a sus colegas al decir que necesitaba tiempo. La prensa especuló sin cesar, pero a Alejandro no le importaba. Por primera vez en su vida adulta, estaba aprendiendo a vivir en un mundo más pequeño que los rascacielos, pero infinitamente más grande en significado.
Sus días no comenzaban con llamadas de conferencia, sino con dos niñas pequeñas tirando de sus manos y pidiéndole que les trenzara el cabello. Al principio era torpe, sus dedos demasiado rígidos e impacientes, pero Lucía se reía cada vez que él fallaba y Valeria insistía en que lo intentara de nuevo. Gabriela observaba en silencio desde la puerta de la cocina, con los ojos vigilantes, pero incluso ella no pudo ocultar la leve curva de sus labios, mientras Alejandro se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo, rodeado de cintas, rindiéndose al desafío de convertir el caos en coletas. Cuando las niñas chillaban de risa ante sus resultados torcidos, él también se reía, un sonido tan inexperto que lo sobresaltaba. Había tardes en las que les leía cuentos, su voz tropezando con el lenguaje de los cuentos de hadas que nunca había usado en su mundo corporativo. Descubrió que a Lucía le encantaban los cuentos de aventuras llenos de piratas y tormentas, mientras que Valeria prefería historias de animales que encontraban su camino a casa. A veces, ellas se acurrucaban contra su pecho mientras él leía. Su respiración se ralentizaba a medida que el sueño las reclamaba. Y en esos momentos, Alejandro sentía que algo se movía en él que ninguna cantidad de riqueza le había proporcionado. Se dio cuenta de que preferiría tener a estas niñas en una habitación modesta que poseer la torre más alta solo. Pero no fue fácil. Los hábitos de un hombre que una vez había comandado ejércitos de asistentes y ejecutivos no desaparecieron de la noche a la mañana. Había mañanas en las que buscaba instintivamente su teléfono para revisar los mercados, cuando la impaciencia se apoderaba de él, porque las niñas querían detenerse y recoger flores silvestres en lugar de caminar directamente a su destino. Perdió la paciencia más de una vez, su voz demasiado cortante, su frustración a la vista cuando fallaba en las tareas más simples: atar zapatos, cocinar el desayuno, arreglar un juguete roto. Cada vez, los ojos de Gabriela destellaban con advertencia, y él se odiaba a sí mismo por confirmar sus dudas. Sin embargo, cada fracaso lo impulsaba con más fuerza, no porque quisiera ganar su aprobación, sino porque no podía soportar ver la decepción en los rostros de Lucía y Valeria. Gabriela mantuvo su distancia, aunque no pudo evitar vigilarlo. Estudió la forma en que cargaba a sus hijas sobre sus hombros, la forma en que se sentaba con ellas en la mesa, dibujando formas desiguales en papel, la forma en que se arrodillaba cuando le hablaban para poder mirarlas a su altura. Se dio cuenta de cómo sus trajes, una vez impecables, fueron reemplazados por camisas gastadas y manchadas de hierba por las tardes pasadas, persiguiendo a las niñas en el jardín. Lentamente, casi en contra de su voluntad, comenzó a ver la diferencia. Este no era el hombre que se había reído de su dolor hace años. Este era alguien más, alguien despojado de arrogancia, aprendiendo la humildad, un rasguño en la rodilla a la vez, una historia a la hora de dormir a la vez. ¿Crees que una persona puede cambiar tanto? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Hay alguien en tu vida que te haya sorprendido con su cambio? Un final inesperado. Los momentos más difíciles llegaron por la noche, cuando Alejandro se quedaba en la terraza donde Gabriela a menudo se sentaba sola. Nunca la presionó para conversar, pero a veces se paraba en silencio a su lado, con las manos apoyadas en la barandilla, con los ojos fijos en el horizonte, donde las colinas se tragaban la luz que se desvanecía. El silencio entre ellos era pesado, pero no vacío. Llevaba preguntas que Gabriela no estaba lista para responder, y disculpas que Alejandro nunca podría pronunciar del todo. Sin embargo, en ese silencio también había la más mínima posibilidad de algo nuevo,
algo frágil, construido no sobre el poder, sino sobre las lecciones del dolor. Alejandro sabía que no podía borrar el pasado, pero también sabía que cada día que se quedaba, cada momento que lo intentaba, estaba escribiendo algo diferente para el futuro. Ya no era el hombre que se burlaba detrás de las paredes de cristal. Era un padre, imperfecto, pero presente. Un hombre que aprendía que la verdadera fuerza no se medía en riqueza, sino en la risa de dos niñas pequeñas que ahora corrían a sus brazos, como si nunca hubieran dudado de que él estaría allí. La terraza siempre había sido un lugar de memoria para Gabriela, un lugar donde la risa de sus hijas la había ayudado a creer que podía sobrevivir sin el hombre que la había destrozado. Ahora, años después, se convirtió en algo completamente diferente. La casa en la que vivían ya no estaba marcada por el fuego o la negligencia, sino reconstruida con cuidado, pintada en colores elegidos por la propia Lucía y Valeria. Las jardineras bordeaban los bordes de la terraza, rebosantes de flores que las niñas regaban cada mañana, y por las tardes la familia se reunía allí, el sol poniente pintando las colinas de oro. Gabriela se paró en la barandilla una tarde a finales del verano, su cabello suelto por la brisa, observando cómo sus hijas se perseguían en círculos por las tablas de madera, su risa más brillante que cualquier recuerdo de dolor. Se sorprendió a sí misma riendo también, no con la risa frágil de la supervivencia, sino con una que venía de un corazón que finalmente comenzaba a sanar. Alejandro también estaba allí, no distante, no atormentado, sino presente de una manera que una vez había parecido imposible. Él había cambiado de formas que Gabriela no podría haber imaginado cuando salió de su oficina hace años. Su imperio era más pequeño ahora, pero el hombre mismo era más grande. Su presencia basada no en el poder, sino en la humildad. Todavía tenía cicatrices del incendio, marcas débiles a lo largo de sus brazos y hombros, recordatorios de la noche en que había elegido meterse en las llamas por ellas. Sin embargo, esas cicatrices ya no parecían debilidad. Eran la prueba de lo que se había convertido. Un hombre que se había visto obligado a quemar su arrogancia para encontrar algo que valiera la pena. Las niñas lo adoraban con la sinceridad que solo los niños pueden dar. A Lucía le encantaba subirse a su espalda, insistiendo en que galopara por el patio como un caballo, mientras que Valeria prefería acurrucarse contra él durante las tardes tranquilas, cuando les leía en voz alta. Le hablaban sin dudar ahora, llamándolo papá, con voces tan naturales que Gabriela a veces tenía que recordarse a sí misma de los años en que esa palabra había estado prohibida incluso en sus pensamientos. Al verlos, sintió tanto orgullo como dolor, orgullo de que hubieran abrazado el amor tan fácilmente, dolor por el tiempo perdido que nunca podría ser recuperado. Sin embargo, mientras estaba allí en la terraza, escuchando su risa mezclarse con el susurro de las hojas, se dio cuenta de que el presente era suficiente. Alejandro caminó hacia ella lentamente, su expresión tranquila, pero teñida de algo más profundo. Se detuvo a su lado, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calidez, pero no tan cerca como para sentirse atrapada. Sus ojos, todavía los mismos azules penetrantes que una vez la habían destrozado, ahora la miraban con una vulnerabilidad que nunca pensó posible. Respiró hondo como si se estuviera preparando, luego se arrodilló ante ella. La escena le robó el aire a Gabriela. «No espero que lo olvides», dijo, su voz tranquila pero firme, sin la arrogancia que una vez tuvo. «No espero que borres el dolor que causé,
pero te pido que me dejes pasar el resto de mi vida corrigiéndolo. No con dinero, no con promesas, sino con acciones, con días y años en los que esté a tu lado y al de nuestras niñas. Te amo, Gabriela, y seguiré amándote, ya sea que puedas perdonarme por completo o no. Pero si puedes, si todavía hay un pedazo de ti que cree en nosotros, entonces déjame demostrarlo. El momento final. ¿Qué crees que responderá Gabriela? Deja tu respuesta en los comentarios y comparte esta historia con tus amigos. Y no olvides suscribirte para más historias increíbles. Gabriela sintió que las lágrimas subían antes de que pudiera detenerlas. Una vez había jurado que ninguna palabra de él la movería de nuevo. Pero aquí estaba, temblando no de ira, sino por la fuerza de las emociones que había enterrado durante tanto tiempo. Lo miró fijamente, a este hombre que una vez había sido intocable, que ahora se arrodillaba con las manos abiertas y sin defensas, y no vio al CEO que se había burlado de ella hace años, sino al padre que llevaba a sus hijas sobre sus hombros, al hombre que había caminado a través del fuego y se había reconstruido ladrillo a ladrillo. Pensó en las noches que había pasado sola, las promesas que le había susurrado a sus hijas de que nunca se sentirían abandonadas, y se dio cuenta de que de alguna manera, contra todo pronóstico, él estaba cumpliendo esa promesa con ella. Las niñas, sintiendo el momento sin comprender su profundidad, corrieron hacia ellos, arrojando sus brazos alrededor de Alejandro y Gabriela juntos. Lucía se rió mientras tiraba de la mano de Gabriela, mientras Valeria presionaba su mejilla contra el hombro de Alejandro. Gabriela se encontró con los ojos de Alejandro por encima de las cabezas de sus hijas, y por primera vez se permitió decir las palabras que había mantenido ocultas. «Yo también te amo», susurró, su voz quebradiza pero verdadera. La terraza pareció contener la respiración, mientras los cuatro se quedaban allí, envueltos en el resplandor del atardecer. La oscuridad del pasado ya no les pertenecía. La sonrisa burlona que una vez había definido su historia se había ido, reemplazada por lágrimas, por risas, por la fuerza frágil pero inquebrantable de una familia finalmente unida. En ese momento, Gabriela comprendió que la vida no le había dado el cuento de hadas que una vez imaginó. Le había dado algo mejor. Le había dado un amor que había sido probado en el fuego y aún perduraba. Un amor que llevaba cicatrices, pero también la promesa inquebrantable de un futuro juntos.